100.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 1 de septiembre del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de los distintos canales sociales. Entonces, señores, en el día de hoy, más temas que tiempo, algunos probablemente sean pospuestos para otro día, entre otras cosas, pues tenemos la conmemoración del día. Hoy es el día del 115 aniversario de el político del siglo XX, el político más influyente del siglo XX y probablemente el político más influyente en toda la historia nacional, el doctor Joaquín Balaguer, y de eso tendremos que hablar. Pero también tenemos una nueva estrategia de la oposición venezolana. Tenemos discursos disonantes en momentos en que se convoca a un diálogo y en el que hay una mesa de diálogo, y vemos discursos como el de Farideh Raful. Y bueno, está la advertencia del canciller Roberto Álvarez sobre la posibilidad de que bandas haitianas puedan actuar en territorio nacional, entre otros temas, así como una carta que ha dirigido el secretario general del PLD al presidente Abinader sobre el tema de las desvinculaciones. Permítanme felicitar a las reinas del Caribe que han clasificado por séptima vez. Es la séptima oportunidad en el que el equipo de las reinas del Caribe pues tiene boletas para un mundial. Esto, desde luego, consolida la condición de un equipo mundialista como este de las reinas del Caribe, que barrieron con Estados Unidos. Así es que nuestras felicitaciones a las reinas del Caribe. Pero también ocurre que ayer se dieron a conocer los datos de la encuesta en hogar, y aquí hicimos 8 subrayados sobre esos datos para poder manejarnos con un resumen preciso, lo más preciso posible, lo más conciso, sobre lo que está planteando esta encuesta en hogar que la hace la Oficina de las Naciones Unidas con el apoyo de la Oficina Nacional de Estadística, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Entonces, ¿qué hallazgos tiene esta encuesta en hogar focalizada en la situación de maltrato a la niñez y de las condiciones de desigualdad, de inclusión de los niños dominicanos? El primer dato de esta encuesta que subrayamos es que el 64% de los niños del país sufren
disciplina violenta, ya sea castigo físico o agresiones psicológicas. Esto es el 64% de los niños son tratados con violencia física o psicológica como método de corrección conductual. El 46% de los niños ha recibido castigo físico y un 4% castigo físico severo. El 50% ha recibido agresión psicológica, plantea esta encuesta en Hogar. Para el año 2019, la tasa de mortalidad neonatal aumentó de 19 a 23 de cada 1.000 nacidos. Aumentó la tasa de mortalidad neonatal en vez de disminuir para el año 2019, de 19 a 23 por cada 1.000 nacidos vivos. Otro tema, y la tasa de mortalidad de menores de 5 años subió de 30 a 32, mientras que la tasa de mortalidad infantil se mantuvo estancada en 26. Esto es de cada 1.000, desde luego, nacidos vivos. Los menores de 5 años con retraso de crecimiento representan el 7%, y los que presentaron, el 8% presenta sobrepeso y el 3% pesa menos de lo normal. Esto es otro de los hallazgos de esta encuesta en Hogar. También sobre el nacimiento, la iniciación temprana de la lactancia, es decir, los niños que como primer alimento reciben la lactancia materna, dentro de la primera hora después del nacimiento fue de 42%. Y solo el 16% de los niños recibió exclusivamente esta alimentación en sus primeros 5 meses de vida. Otro subrayado que hicimos aquí en estos datos de En Hogar: más de la mitad de los niños dominicanos, un 54%, vive sin uno o ninguno de sus padres, más que el 51% que estaba en la misma situación en 2014. Es decir, que el 2014 era un 51%, ahora es un 54% de niños que viven sin uno de sus padres. El 47% de ellos vive con ambos, un 36% vive con su madre, un 5% vive con su padre y un 12% vive sin ninguno de los progenitores. El país, en lo único que presenta avances en este estudio, es en los registros de nacimiento. El país experimentó avances en el registro de nacimiento desde 2014 hasta 2019, a pesar del 82 al 90, pasamos del 82 al 93%. Sin embargo, un 4% de ello está registrado, pero no tienen actas de nacimiento. Por otro lado, todavía resta un 8% que no fue declarado al nacer. El registro de nacimiento es menor en zonas urbanas y en la población pobre, porque entre la población más pudiente, el 99% de los nacimientos está registrado. El último dato tiene que ver con la deserción escolar. La tasa de niños que asiste a la escuela primaria es de 97%, pero baja al 80% el primer ciclo de la secundaria y desciende al 66% en el segundo ciclo de la secundaria.
El 91% termina la primaria y solo un 61% termina la secundaria. Más de un tercio de niños entre 2 y 4 años no participan en actividades que promueven el aprendizaje y la preparación académica para la escuela durante 3 días antes de ser entrevistado por sus padres. Entonces, estos son parte de los datos de esta encuesta en hogar. Parte de los datos de la encuesta en hogar. Bueno, señores, hay una nueva estrategia de la oposición venezolana. Esa nueva estrategia, desde luego, está entroncada con el nuevo proceso de negociación que se está llevando a cabo en México entre el gobierno y la oposición. Y la oposición está representada por lo que en Venezuela se ha denominado como el G4, que son 4 de las fuerzas opositoras que están participando en estas negociaciones que tiene a varios países que están acompañando este proceso en México. Y la apertura, la cierta apertura que se ha dado es por el interés que tiene el régimen de Maduro de que se atenúen las sanciones económicas contra Venezuela. Parece que entonces la comunidad internacional ha puesto como condición que hay que ir dando y dando, flojando en Venezuela, y entonces eso abre la posibilidad de que también se vaya cediendo un poco en el tema de las sanciones económicas contra el régimen de Maduro. Entonces decía que hay un 4G. Ese 4G lo integran pues el partido, las formaciones, primero Justicia, Acción Democrática Radical, la que encabeza Henry Ramos Alup, está Voluntad Popular y Nuevos Tiempos. Este es el 4G, es decir, los partidos que en nombre de la Mesa Democrática, de la Mesa de Unidad Democrática, están sentados en México discutiendo, pactando una salida a la crisis política de Venezuela con el régimen de Maduro. Ya habíamos pronosticado que con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, mediadores de la Internacional Socialista como Rodríguez Zapatero habían insistido con los chavistas de no ceder, de no negociar con Trump, porque no tenían garantías de cumplimiento. Que cuando se produjera un cambio en los Estados Unidos, pues era el momento de llevar a cabo esa negociación. Parece que todo esto está creando el clima que ha permitido este cambio y esta apertura. Sin mucha bulla, pues se ha producido un regreso de líderes opositores que se encontraban en el exilio. Y varios de esos líderes opositores van a encabezar las boletas. El 21 de noviembre hay elecciones en Venezuela para 23 gobernadores y 235 alcaldes. Esas elecciones, hasta el día de ayer, eran unas elecciones en las que solo iba a concurrir el gobierno. Pero después de este proceso de negociación en México, la oposición ha decidido participar y va a participar unida en la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, y entonces ellos van a postular candidatos comunes, van a seleccionar candidatos comunes, es decir, irán unificados con una candidatura opositora para pues enfrentar los candidatos del partido
chavista. Esto pues plantea un panorama nuevo, hay mucha gente que no le gusta esto en la propia oposición. Siempre se entiende que la salida puede ser más consona con la aspiración radical. Es decir, la salida es que se vaya el chavismo. La salida es que tengamos procesos totalmente democráticos. Pero bueno, la salida también es la gradualidad. La salida es la gradualidad. Y si el régimen se ha convencido de que la situación actual es insustentable, si quiere ir buscando brechas para ir produciendo un cambio o ir permitiendo un cambio, yo creo que es correcto hacer uso de esas brechas. Entonces, la oposición venezolana va a participar en las elecciones, aunque como siempre hay un sector que no está de acuerdo. Pero la gente va a tener en la boleta una opción de la oposición. Y esperamos que se entusiasme el electorado y que participe. Esto de entrada conlleva reconocimientos que Maduro no había tenido hasta ahora, porque se reconoce el que va a organizar esas elecciones es el Tribunal Superior Electoral. Me imagino que buscarán la manera de introducir complementos para que no se actúe de manera tan parcializada. Y entonces ese Tribunal Superior Electoral lo escogió una Asamblea Nacional que la oposición no había reconocido. En ambas cosas hay un reconocimiento a estos tres factores: al régimen de Maduro, al Tribunal Superior Electoral y a la Asamblea Nacional. Y entonces, sobre esa realidad, hay una actuación de la oposición que dice que en ningún momento ha dejado de lado sus principios. La política, pues, se nutre de manejo de realidades. Esa es la realidad que tiene la oposición venezolana. La propia comunidad internacional, desde luego, que ha insistido, porque sin esta petición, la oposición no habría dado ese cambio, ni el gobierno habría dado ese cambio que está dando, de que gente que estaba perseguida y en el exilio se le ha permitido regresar para participar en este proceso eleccionario en Venezuela. Eso es lo nuevo que tenemos en el caso de Venezuela. Por otra parte, ustedes saben que estamos en un ambiente de diálogo. Ese diálogo ha sido convocado por el presidente Abinader. Entonces, en política hay su momento también para todo. El momento en el que se convoca a un diálogo es un momento en que tanto la oposición como el gobierno son cuidadosos en el manejo del lenguaje, en el manejo de los términos con los que se confrontan. ¿Por qué? Porque se está en una mesa de diálogo. No somos locos. Si no somos locos, nadie puede pasar de un insulto a la conversación. Es decir, si se está en conversación, entonces eso indica que la oposición sigue jugando su papel, pero mide sus pronunciamientos, y el partido oficialista también hace lo propio. Ahora, ¿qué pasa? Que hay gente que no está de acuerdo con el diálogo y gente que incluso llega a preguntarse por qué razón el presidente convoca a los opositores a un diálogo cuando está persiguiendo al principal partido opositor.
cuando el Ministerio Público Independiente no le ha dado un día de paz al principal partido de oposición, sobre todo al entorno del expresidente Medina. Entonces, dicen, bueno, no están de acuerdo con eso. Lo que acaba de hacer Farideh Raful no es otra cosa que expresar su desacuerdo con el diálogo. Porque el decir que ahora con el pago que se hizo de la nómina por cheque, que fueron devueltos una cantidad de cheques, 7.5 millones, que la gente no fue a retirar, que eso indica que había un estado delincuente y que el PLD había establecido un estado delincuencial. Decir eso, evidentemente, que es cuestionar al presidente Abinader, es expresarle su inconformidad por el diálogo o su inconformidad por no estar entre los escogidos por el PRM para estar en ese escenario. Porque también hay gente que si no está en un escenario, entonces la consigna es el boicot. La consigna es el boicot. ¿Por qué yo no estoy ahí representando también la delegación del PRM? Ah, no estoy ahí. Pues vamos a boicotear eso, vamos a delucir eso. Y entonces vamos a decirle al país que el presidente Abinader está convocando a delincuentes a reunirse y a discutir con delincuentes. Dime con quién anda y te diré quién eres. Por consecuencia, en consecuencia a él se le pega algo también. Se le pega algo también. Entonces, esto no es otra cosa que una expresión de esa inconformidad. Ahora, ¿cuál es la razón por la que el presidente Abinader, al convocar un diálogo, tiene que entenderse con opositores y tiene que discutir con opositores? La razón es clara. Una parte de esas propuestas que está haciendo el presidente Abinader dependen de mayorías especializadas. Porque hay gente que dice, no, él tiene el control de todo, él tiene el control del Congreso. Él lo que tiene que aplicar su política, él no tiene que llamar a nadie para empujar sus reformas. Si no llama a nadie, no puede empujar reformas. Si no llama a nadie, esas reformas tampoco tienen el apoyo que requieren de la sociedad. Y sin el apoyo de la sociedad no hay reforma. Entonces, esa es la razón por la que se convoca todo, porque esa es la democracia. Esa es la democracia. La democracia no consiste en que un partido ganó las elecciones, tiene una mayoría y la aplica en sentido mecánico a todo lo que vaya a hacer. No, la democracia también es consulta, es diálogo, es acuerdo, porque no se avanza sin acuerdos. Miren ahora cómo resaltaba lo de la oposición venezolana y el gobierno, que han tenido que sentarse, pese a tantos desacuerdos y engaños del propio gobierno de Maduro, no hay de otra que no sea tratar de avanzar por el acuerdo, porque no hay posibilidad de otras salidas. Entonces, eso no es otra cosa que una expresión de inconformidad. No sé si le estará devolviendo en cierta medida al presidente Abinader el boche que le dio en la Ciudad de la Salud, cuando, desconociendo que esa era una obra básicamente de Danilo Medina, dejada prácticamente lista, entonces quiso decir otras cosas ahí y el propio presidente tuvo que intervenir y hacer las correcciones del lugar. Ahora salta con esto que solo se puede comparar a la loca que salió en Nueva York con boicoteando una actividad de Abel. Y ella no es ese tipo de gente. Es decir, ella está actuando
políticamente. Ella está actuando políticamente. Y entonces, como está actuando políticamente y yo sé que es una persona racional y muy inteligente, no está haciendo otra cosa que expresando su inconformidad porque ella no está ahí. Porque ella no está ahí entre la gente que el PRM ha comisionado para estar ahí. Entonces, por eso vamos a tratar de boicotear eso o a tratar de echarle lodo a eso. Como lo hace evidentemente con estas declaraciones que en ese marco son totalmente disociantes. Bueno, eso con relación a este asunto. Con relación a este asunto. Ustedes observan, por ejemplo, la comunicación que le dirigió Charlie Mariotti al presidente Abinader. Y fíjense que es una carta de un opositor que está reclamando un trato distinto y el pago de las prestaciones a los desvinculados. Pero en el tono de esa carta, el secretario general del PLD se dirige al presidente, excluyendo al presidente de esos abusos que se están cometiendo y planteando en la carta que esos abusos se están cometiendo en contradicción con la línea que ha trazado el presidente. Tengo a bien dirigirme a su excelencia en ocasión de expresarle nuestra más profunda preocupación ante la apatía e indiferencia de un gran número de funcionarios del gobierno que usted preside para dar cumplimiento al pago de los derechos laborales que corresponden a miles de servidores públicos desvinculados de distintas instituciones del Estado. Muy a pesar de su posición expresada en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo de este año, indicando que ninguna institución del Estado debe hacer desvinculaciones de empleados si no tiene recursos para pagar prestaciones laborales como establece la ley, los despidos han continuado y el incumplimiento de los pagos también. Como es bien conocido, superado el plazo de los 90 días y ahí empieza a dar una serie de explicaciones y expone las instituciones donde se están llevando a cabo esas desvinculaciones sin el pago de las prestaciones correspondientes. Pero en toda la comunicación del principio al fin hay un cuidado con la figura del presidente y al presidente no se le asocia con esos abusos. Por el contrario, esos abusos se están cometiendo a contravoluntad de lo que ha indicado el presidente. Bueno, eso es recíproco, independientemente de la posición que tú tengas frente a ese gobierno, eso es recíproco con el gesto de alguien que te ha convocado a dialogar. Entonces, si te vas a dirigir a él, no lo vas a hacer con cosas en las que le maltraten. No lo vas a hacer así. Ahora, ya una cosa es que tú estás dando unas declaraciones por ahí, lo que fuere, pero aún en este marco, aunque fuera respondiendo una pregunta libre por ahí, va a tener el cuidado de saber que está participando en una mesa de negociación, que está discutiendo, que está conversando. Se supone que así se actúa en política si hay una cierta coherencia. Entonces, les decía, ¿por qué Balaguer es el político más influyente del siglo XX? ¿Por qué Balaguer es el político más influyente como político de toda la historia nacional? No lo estoy colocando, no estoy diciendo que es el prócer, que es el patriota, porque cada cosa tiene su lugar. No estoy comparando ni con Duarte, ni con nada. No. Estoy hablando políticamente. Políticamente. Porque usted puede preguntarse, pero bueno, si estamos hablando del siglo XX, el siglo XX tuvo a Trujillo,
Trujillo gobernó 30 años, impuso su voluntad de manera férrea sobre la sociedad dominicana. Sí, pero Trujillo no influyó en los acontecimientos posteriores de la República Dominicana. Balaguer tuvo un largo periodo de gobierno, pero además de sus 22 años de gobierno, Balaguer ha tenido una influencia determinante en todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana a partir de la muerte de Trujillo. No hay nada que haya ocurrido en la República Dominicana después de la muerte de Trujillo que no tenga la impronta, que no tenga la influencia de Balaguer. Y sé que algunos dirán después que es una influencia que se manchó de sangre, que es una influencia que se manchó de corrupción. Bueno, de corrupción no podemos hablar mucho porque después comprobamos que el partido más corrupto en la República Dominicana era el último que gobernaba. Es decir, el partido más corrupto de la República Dominicana no eran los reformistas a los 12 años de Balaguer, sino el último partido en salir de poder. Es el más corrupto. El próximo partido más corrupto de la República Dominicana será el PRM. Y así ha sido la historia nuestra. El próximo partido más corrupto de la historia dominicana será el PRM. ¿Por qué? Porque la corrupción es una cuestión sistémica. Y como hay mucha gente en los gobiernos que desarrollan su trabajo con honestidad, vocación de servicio, siempre aparece la otra expresión. Entonces, bueno, vamos a decir que está el aspecto de la sangre, de las persecuciones, de la situación que se dio durante la Guerra Fría y cómo se expresó eso en la República Dominicana. Bueno, ese aspecto tampoco es, digamos, una anulación de la influencia que haya podido tener un político de manera determinada. Para solo citar algunos ejemplos que parecen sorprender, y lo digo por el aspecto de que, bueno, ¿cómo puede decirse que una gente que yo entiendo que está manchada de sangre ha sido el político más influyente? Bueno, por los hechos, no es por la sangre, no, es por los hechos, porque sorprendería uno enterarse, ¿cuál entienden ustedes que es la figura más ponderada, mejor ponderada que tienen los rusos? La figura mejor ponderada después del zar Alejandro II, ¿cuál es? ¿Stalin? La figura de Stalin por encima de la figura de Lenin en términos de apreciación. Y fíjense que cuando el propio Partido Comunista Soviético quiso resolver el tema de no vincular a Lenin con las acciones totalitarias y dictatoriales, cargó todo el peso de eso sobre Stalin y en el famoso informe de Nikita Khrushchev, el informe secreto de Nikita Khrushchev, no era otra cosa que tratar de salvar el sistema preservando casi de manera inmaculada la imagen de Lenin y tirando todo lo que, digamos, emanara sangre y represión sobre Stalin. Y entonces ahí se denuncian los famosos crímenes de Stalin. Bueno, ese criminal es la figura con mejor ponderación que hay, no importa cómo hagan la encuesta, que tienen los rusos. ¿Por qué? Porque esa figura de Stalin está asociada a algo que pesa mucho. Este fue el hombre que nos liberó de Hitler. Y engrandeció, y nos liberó de Hitler. Entonces, eso pesa más en la figura de Stalin que muchísimas otras cosas. Pero bueno, ¿qué
¿qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo? Y mire que cuando hablamos de Balaguer no hablamos de nada cercano a lo que pudo haber representado Stalin. Pero bueno, el caso es, vámonos a los hechos. A los hechos. ¿En qué cosa influye Balaguer? ¿En qué cosa influye Balaguer? Balaguer, pues, anuló el plan político de los ajusticiadores de Trujillo. Ese plan político, por eso decía hace poco aquí en un debate, que tanto Balaguer como Bosch fueron dos accidentes históricos, dos colados en unos planes de los que no eran parte. Dos colados en unos planes de los que no eran parte. ¿Por qué? Porque la muerte de Trujillo no es otra cosa que el propósito de esa burguesía que emergió a la sombra de Trujillo de asumir el control político del país. Entonces, al concebir eso, trazan su plan político. Matamos al jefe, como lo hicieron los hombres de la avenida. Después había supuestamente un plan político con Pupo Román, pero ese no era el plan político de verdad. No, ese era un plan inmediato. El plan político era otro, el que tenía el plan político pactado con Estados Unidos era otro, y el grupo que tenía ese plan, que lo encabezaba Ángel Severo Cabral, pero no era Ángel Severo Cabral, lo encabezaba Gianni Vicini. El grupo político que tenía un pacto con Estados Unidos para reorganizar políticamente el país después de la desaparición del Trujillato. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, salimos de Balaguer, Balaguer se va al ostracismo y viene alguien que sea una representación nuestra, de nuestro sentido de clase. Entonces, ¿qué ocurrió? Perfecto, todo salió a la perfección. Primeras elecciones democráticas, viene esa burguesía con la intención de que va a aplicar su plan político a la perfección, va a aplicar su plan político. ¿Por qué? Porque Balaguer está totalmente excluido de la vida nacional. No puede participar en las elecciones. Entonces, el que no podía participar en las elecciones le echó una pasta de jabón al sancocho. ¿Cómo le echó la pasta de jabón al sancocho? Escogió a Juan Bosch. Es decir, así como fue Rómulo Betancourt, el que cogió al opositor venezolano. ¿Cuál va a ser el opositor venezolano? Bueno, el opositor va a ser Rafael Caldera. Balaguer escogió a Juan Bosch como el opositor dominicano. Primero, favoreciéndolo como lo favoreció, que sin eso no gana las elecciones, como no la habría ganado Lionel en el 90, sin ese apoyo, aunque no hubiera un pacto patriótico, pero sin el apoyo del que no podía participar y tenía un boicot, y dijo, bueno, yo no puedo, pues vamos a ver. Porque ni ustedes ni yo. Bueno, vino Juan Bosch. A partir de ahí, el martirologio que le da el golpe de Estado, más su interpretación sociológica, etcétera, él se hace una figura totalmente independiente, pero es la figura que Balaguer escoge como la figura opositora y que privilegia como la figura opositora. Y entonces ahí se da el dominio Balaguer-Bosch, desde el gobierno y desde la oposición. Entonces estamos hablando del hombre que influyó en el gobierno y crea la oposición. Y establece la oposición, no la oposición que estaban estableciendo los otros, que tenía un gran contenido, digamos, de clase, que había un tema de sangre. Fíjense si Juan Bosch era una figura que esa gente la tomaban en cuenta, que en ninguno de los planes de gobierno que se concibieron en Cuba, Juan Bosch figuraba. ¿Quién iba a ser
el presidente de si triunfaba el movimiento de liberación nacional que encabezó Jiménez Moya, Juan Isidro Jiménez Grullón. No. Juan Bosch era un carajo a la vela para ellos. Era un carajo a la vela. Se da esa circunstancia y fíjense cómo se convirtió en el líder de la oposición, ganó las principales elecciones democráticas por el apoyo de Balaguer. Se convirtió en el líder opositor por el apoyo de Balaguer. ¿Y qué ocurrió después? Balaguer gobernó, etcétera, y cuando se retira de la vida política, ¿a quién dejó? Al PLD, a Leonel Fernández, que no gana sin Balaguer. Es decir, no hay Leonel Fernández ni hay PLD en el poder sin Balaguer. Entonces, díganme, ¿qué político ha tenido ese grado de influencia en los acontecimientos del país? Ninguno. Es decir, no es que haya determinado su propio poder y la influencia se limite al periodo en el que gobernó, sino que tiene una influencia sobre los acontecimientos anteriores y posteriores, que todavía se expresa en la política dominicana. Entonces, eso es aparte de cualquier otra consideración que usted tenga sobre Balaguer, sobre su forma de gobierno, atribúyale lo que usted le atribuya. Que usted no se va a encontrar ningún prócer que no tenga sangre a la que haya que atribuirle también, y que no tenga debilidades a la que haya que atribuirle. Cuando usted ve un libro y usted ve que del libro nada más le hablan de la cosa buena de una gente, bueno, eso es una presentación acrítica, porque nadie es así. Cambio y fuera.